Pues sí, es una reforma insospechada, una reforma de enorme alcance, muy lejos de lo que había planteado el propio Peña Nieto en su iniciativa. La iniciativa que presentó Enrique Peña Nieto al Congreso, bueno, pues queda rebasada por la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional y por lo que estamos viendo ya en el propio proyecto de dictamen, en este dictamen que está siendo procesado en el Senado de la República. Estamos hablando de modificaciones a 3 artículos de la Constitución, clave sin duda para el marco legal en nuestro país: el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28, para abrir la puerta a empresas privadas, nacionales y transnacionales en el sector energético. Estas modalidades de contratos que finalmente están aquí en la reforma, que finalmente son lo que va a transformar pues un conjunto de cosas en el país. No creo que sea un exceso decir que se está jugando el destino de una nación en función de un modelo dominante durante décadas, de una cierta manera de entender la economía, la presencia del Estado, el conjunto de cosas que están involucradas con un elemento clave para México, que es finalmente el petróleo y la energía. Pues ahora se está dando un giro dramático hacia una ruta totalmente distinta en México y con una velocidad inaudita, con una condición legislativa insólita en términos de la velocidad, la rapidez, la aritmética demoledora del número de votos necesarios para aprobar una reforma con estas características. Estamos hablando de estos cambios a 3 artículos de la Constitución. Estamos hablando de que se está abriendo la puerta a tipos de contratos y de intervención privada, nacional y transnacional en México, en materia de servicios, en materia de utilidades compartidas, de producción compartidas, las muy controvertidas licencias o concesiones que desde luego no pasaban por la mente de México durante las décadas que han transcurrido desde la expropiación petrolera a la fecha. Desde la expropiación petrolera no habíamos visto una reforma de un alcance como este. Se crean figuras, como ya se ha informado y comentado aquí a partir del conocimiento ya del dictamen, se crean figuras como el Fondo Nacional Petrolero. Se resolvió un debate que tenía el PAN y el gobierno sobre quién se haría cargo de ese fondo petrolero. El gobierno quería que fuera Secretaría de Hacienda, el PAN quería que fuera un instituto autónomo y finalmente van a recurrir al Banco de México para resolver quién administrará la renta petrolera de México, ni más ni menos. Estamos hablando de que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, pues por lo que se perfila, se convertirán en contratistas, y vamos a ver finalmente qué significa para estas 2 instancias que hasta este momento son públicas y con las características que conocemos. Vamos a ver hacia dónde se enrutan las cosas. Si nos atenemos, por ejemplo, a lo que hoy presenta Reporte Índigo, que tuvo acceso a el proyecto de leyes secundarias, bueno, pues aún no se aprueba la reforma energética, pero ya existe un anteproyecto de leyes secundarias al que Índigo tuvo acceso. En este documento se señala que la paraestatal Petróleos Mexicanos queda relegada al estatus de simple contratista. El título que usan los colegas de Índigo es borran a Pemex, que es la misma tesis e información que ha sostenido, por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Dice: van a desaparecer literalmente a Petróleos Mexicanos si lo colocan en condiciones de competencia de las grandes petroleras y gigantes transnacionales. Así que bueno, pues de ese tamaño son las cosas y de esa dimensión es el debate que debería haber y la cobertura noticiosa que debería haber, y que, hay que decirlo, en los espacios dominantes de la radio y la televisión está prácticamente, si no como pie de página, casi, en términos de un subregistro noticioso de una información tan relevante y trascendente como la reforma petrolera en México. ¿Por qué será? Nos tenemos que preguntar, y a lo mejor nos encontramos sorpresas. Habrá quien tenga desde los espacios grandes de la comunicación en México intereses de otra índole que no sean necesariamente los periodísticos o comunicacionales para que esta reforma se apruebe y se abra paso a un país diametralmente distinto al que hemos sido en las últimas décadas.